Leyendas de la historia. 1000 años antes del nacimiento de Cristo, salieron del oriente para conquistar los 7 mares. Son genios de la construcción de barcos y su indómita flota no conoce rival. Son comerciantes con grandes cantidades de riquezas acumuladas, y Cartago, su recientemente fundada capital, surge en el norte de África para convertirse en la ciudad más poderosa del Mediterráneo. Los fenicios son los amos de los mares. Entra entonces un peligroso rival en escena. En el transcurso de muchas guerras, los romanos han asegurado su dominio sobre Italia. Ahora se dirigen a Sicilia y amenazan las colonias de Cartago. La lucha es de titanes. Poderosas flotas de guerra se atacan mutuamente. El mundo clásico se simbra desde sus cimientos. La lucha continúa durante 48 años. El trofeo, la dominación del mundo. Roma parece triunfar, pero Aníbal jura destruir Roma. El orgulloso cartaginés no puede soportar la ignominia de la derrota. Lleva su ejército aparentemente invencible a atacar el corazón del Imperio Romano. Ni los furiosos torrentes, ni las elevadas cimas de las montañas pueden interrumpir su marcha. Sus elefantes de batalla cruzan los Alpes y descienden sobre Italia como fieras bestias, obligando a las legiones a dar la vuelta y huir. Sucede lo inimaginable. Aníbal se para frente a las puertas de Roma. Aparentemente la ciudad está perdida, pero los romanos no se rinden. Dan batalla. O salen victoriosos, o su imperio caerá. Destruyan Cartago. La caída de un gran imperio. El odiado enemigo no muestra piedad. Los legionarios desatan el pillaje e incendian día y noche. Mueren cientos de miles o son hechos esclavos. Los elefantes de batalla entran en pánico y aplastan a sus propios amos. Cartago queda en ruinas. En el año 146 a.C., el historiador Polybius visitó las ruinas de una ciudad que había sufrido destrucción como ninguna otra. Los senadores en Roma le encargaron una difícil tarea. Tendría que resolver el misterio de cómo pudieron llevar los fenicios a Roma al borde del desastre. El emisario del Senado inicia su investigación en las ruinas todavía humeantes. No hace mucho que esta ciudad fuera el centro de comando de un gran imperio. Aquí es donde se urdió el plan de destruir al Imperio Romano. Roma desea ahora el poder total. Polybius debe proporcionar a cónsules y generales la respuesta a su urgente pregunta. ¿Puede Cartago resurgir para provocar miedo y terror en los corazones de los romanos? En las catacumbas de la ciudad, el investigador descubre los sarcófagos de la nobleza fenicia. Esta gente era considerada arrogante e inaccesible. Polybius había oído estos rumores. Se decía que eran gentes oscuras, gobernantes déspotas, según una fuente griega. Se destruyó hasta el último vestigio de lo que los cartagineses escribieron sobre ellos mismos. ¿Cómo entonces podría Polybius levantar el velo de misterio de este pueblo? El hogar de los fenicios está lejos, en la costa del Líbano, en la antigua tierra de Canaán, la fuente de la luz. Sus primeros templos aparecieron en esta estrecha faja de costa mediterránea. Son la réplica de lejanos lugares en Mesopotamia y Egipto. Frente a los obeliscos de piedra pudieron haber estado los altares dedicados a un dios para nosotros desconocido. Los arqueólogos encontraron estas estatuas de bronce dorado escondidas, ofrendas para el sacrificio. En las profundidades de las cavernas se esconden las tumbas de los reyes. Cada nuevo misterio conduce a otro nuevo misterio. ¿A quién representa esta enigmática figura? ¿A un guardián divino para el viaje a más allá? Los tesoros hallados en las tumbas ostentan el sello del faraón egipcio Ramsés. ¿Cómo llegaron aquí desde Egipto? Los gobernantes eran depositados en enormes sarcófagos de piedra. En la Biblia se les refiere con desdén. Los profetas del Antiguo Testamento acusan de inmoralidad y lujuria por la grandeza a sus vecinos fenicios. ¿Será así? ¿Refleja este relieve a una mujer en luto o a una mujer descarada bailando en la cámara mortuoria?
¿Cómo puede el investigador romano formarse una opinión imparcial de estas gentes cuando los informes son tan tendenciosos? ¿O realmente serían los fenicios un pueblo tan malvado y depravado? No hicieron muchos amigos, pero incluso sus enemigos no podían resistir sentirse extrañamente fascinados con las costumbres de los festivales y ritos de los templos fenicios. El famoso historiador Heródoto aseguraba que originalmente procedían del Golfo Pérsico. Polibios también había escuchado estos rumores. Como los hebreos, los fenicios eran semitas y hablaban una lengua relacionada con el hebreo. Nómadas cruzaron los desiertos de Arabia hacia la tierra prometida en la costa mediterránea. Su rey, Agirón, no fue uno de los príncipes más poderosos en el mundo, pero sí uno de los más ricos. El sarcófago ha sido tallado con una fórmula mágica. Las letras de un alfabeto recientemente desarrollado fueron utilizados por primera vez. El alfabeto revolucionará la escritura en el occidente. Actualmente seguimos utilizando este legado de los fenicios. La inscripción le pide al dios Baal que proteja al difunto. Según la Biblia, Baal es un dios cruel, un dios asesino. Solo los sacerdotes pueden parecerse a él. Para los creyentes, Baal y su divina compañera Astarte representan las leyes eternas del cosmos, la creación y la muerte. Baal simboliza el sol, el poder de dar la vida y el poder de quemar. Astarte simboliza la luna, la madre de pulir y dar brillo al paso del tiempo. El rey de Sidón hizo construir un templo en su honor. El misterio rodea un enorme trono de piedra. ¿Es aquí donde el pueblo bailó alrededor del carnero de oro, como se describe en la Biblia? ¿Celebraban los sumos sacerdotes una forma sangrienta de idolatría en este santuario sagrado? ¿Qué se hacía en ese templo hace 3000 años? Las piedras permanecen en silencio. Ni siquiera la inscripción del sarcófago del fundador del templo proporciona una pista de lo que aquí sucedía. Los fenicios siguen siendo un misterio hasta nuestros días. No hay evidencias que nos hablen de la vida en la corte de los palacios. Las imágenes de las pocas obras de arte que se conservan son ambiguas. ¿Están celebrando estos sacerdotes un requiem para su gobernante muerto? ¿O es un rey vivo recibiendo emisarios de Babilonia o Egipto? El estudio de fuentes en la civilización antigua sobre el Nilo puede proporcionarnos alguna respuesta. Durante mucho tiempo, el gobierno de los faraones fue la regla dominante en el cercano oriente, el protector de las ciudades-estado en Líbano. El activo comercio impuso el tono para las relaciones entre ambos territorios. Los fenicios fueron diligentes aprendices de sus vecinos sureños y construyeron templos a los dioses egipcios. Los templos en Egipto dependían de cierta materia prima del Líbano, especialmente de los enormes troncos de cedro necesarios para que los sacerdotes construyeran sus colosales templos. En las escrituras antiguas, los fenicios eran conocidos como Fenshu, es decir, carpintero. Al igual que los faraones, los reyes del Líbano querían ser enterrados en sarcófagos de forma humana, con signos e inscripciones mágicas que los protegieran en el otro mundo. Durante siglos hubo paz entre Egipto y Líbano. Siempre hubo suficiente madera de cedro para los altares de las figuras divinas. Pero de pronto, todo cambió. Hay cartas en los archivos del rey Akenatón que muestran que los fenicios quisieron tratar de engañar a sus poderosos vecinos. Pero su plan falló. Líbano se convirtió en zona de batalla, al igual que lo haría 2000 años después. La destrucción causada por la guerra dio a los arqueólogos una oportunidad única en Beirut. Las construcciones del centro de la ciudad en ruinas no podían rescatarse. Por tanto, los investigadores movilizaron sus herramientas. Bajo los restos de la era turca, los científicos encontraron estructuras de los bizantinos, romanos y griegos. Más abajo, buscan la ciudad de los fenicios. En la Plaza de los Mártires ven los resultados. Según el arqueólogo en jefe, bajo el destruido asfalto han encontrado señales de calles y cimientos de hace 4000 años. Huellas de los primeros fenicios. Capa tras capa, la tierra bajo Beirut es excavada. Cada nuevo hallazgo produce una emoción. Tesoros mortuorios, joyería de oro o una inscripción importante que puede dar una pista sobre qué clase de gente vivió aquí y cómo llamaban a su ciudad. Hasta ahora,
Solo conocemos las ciudades fenicias por el nombre que les dieron los griegos. El gastrópodo marino Murex vive en las aguas de la costa libanesa. Contiene un tinte con el que soñaban los gobernantes clásicos, el púrpura. La palabra griega phoinikes, teñidores de púrpura, le dio nombre a los legendarios marinos. Die Welt hat immer die Menschen besonders bewundert, die als erste etwas unternahmen, entdeckten. El mundo siempre ha idolatrado fácilmente a aquellos que han sido los primeros en lograr o descubrir algo. Aún ahora, seguimos aprendiendo sus nombres en la escuela. Entre otros, contamos entre ellos a los fenicios. Durante 1000 años, estos poderosos comerciantes influyeron en el destino del mundo antiguo y en el de la región mediterránea. Los fenicios fueron muy famosos por su talento para construir barcos. Solo utilizaban cedro de la mejor calidad. Sus navíos tenían que ser ligeros y maniobrables, por eso tenían una forma esbelta y ligera. Eran hasta 6 veces más largos que anchos. Su principal arma se localizaba en la punta del casco. Su espolón de bronce despedazaba los costados de los barcos enemigos. Estos singulares navíos ayudaron a que los fenicios alcanzaran el dominio de los mares. Sus puertos se localizan en el ombligo del antiguo comercio entre el Oriente y el Occidente, entre África, Asia y Europa. La ciudad de Tiro emerge para convertirse en la metrópolis más espléndida en el Mediterráneo. El profeta escribe que los comerciantes de la ciudad son como príncipes y sus tiendas son las más finas del país. Desde Tiro parten hacia las lejanas tierras de Tarsis. En la Biblia, los navíos que regresan son descritos como cargados de tesoros, una expedición jugosa. Los grandes marinos de Tiro son enviados a donde quiera que haya riquezas. Los fenicios guardan celosos el secreto de las rutas al lejano oeste. Sus destinos, tierras con enormes recursos minerales. Kition en Chipre, con sus enormes reservas de cobre. Asia Menor, con su mineral de estaño y acero, materia prima de gran demanda en todas partes para la producción de herramientas y armas. Con cada guerra, aumentan las riquezas de los fenicios, aun cuando no tomen parte en una sola batalla. Los barcos aún viajan bordeando la costa protectora, pero los marinos de Oriente se aventuran más y más lejos. Confían en su habilidad para navegar y en la sed de los demás por cosas nuevas. Polibios averigua por su famoso predecesor, Herodoto, que los fenicios plantan señales pirotécnicas en la playa para atraer a los nativos. Ahí, exponen sus mercancías y las disponen en ánforas como estas. Intercambian sus artículos por oro y esclavos. Los marinos de Tiro, Sidón y Biblos hacen excelentes negocios. Las nobles griegas también esperan con ansia sus artículos de lujo del Oriente. Los fenicios proporcionan al mundo entero extravagantes objetos hechos de materiales exóticos. Los huevos de avestruz con acabado de filigrana gozan de una particular demanda. Exquisitas obras de arte de marfil al estilo egipcio para decorar los aposentos reales. Polibios estudió la obra de Homero el griego, quien en su Odisea describe una cama exquisitamente diseñada, cubierta de valiosísimas tallas de marfil, digna de una pareja real griega. Pero la descripción de Homero no procede de su propia imaginación. Los arqueólogos descubrieron esa misma cama en las tumbas reales de Salamis en Chipre. Esta obra de arte puede verse hoy en el Museo Nacional de Nicosia, desarrollada por artesanos fenicios. Un friso finamente trabajado con fantásticas figuras aladas está hecho en un estilo internacional, altamente apreciado en su época y con más de un comprador interesado. Los faraones del Nilo llegan a depender más y más de las importaciones desde Líbano. Las ceremonias mortuorias no son posibles sin su fino aceite de cedro. La vida espiritual de un pueblo entero se ve amenazada, porque no hay vida post-mortem posible sin embalsamamiento. Al menos, eso es lo que los antiguos egipcios creían. La madera de cedro también es indispensable para la construcción de sarcófagos. Cuando la provisión de cedro cesa abruptamente, el culto de la muerte por entero queda en peligro. Para prevenir el inminente desastre, se envía un sacerdote en misión. Deberá ir al Líbano para pedir madera de cedro y aceite, un acto humillante para los poderosos egipcios.
Aun cuando egipcios y griegos aprecian los tesoros que traen los fenicios, estos no son de su particular agrado. En sus escrituras, Homero maldice a los marinos comerciantes del este, llamándoles sabandijas mentirosas de fea nariz. Dice que a donde quiera que sus barcos llegaran, nada estaba a salvo de esos orientales corruptos. Fuertes palabras. Aunque seguramente sea la expresión de la envidia de los connacionales de este gran escritor hacia estos extranjeros bien versados. Ciertamente Homero es desagradecido, considerando que él también hace uso del nuevo alfabeto fenicio para escribir sus textos griegos. A pesar de su habilidad para navegar, el mar Mediterráneo presenta una amenaza constante a sus frágiles navíos de madera, por eso solo navegan de día. En la costa norafricana, en lo que hoy es Túnez, los fenicios fundaron su primer puesto, Útica, pero es su ciudad hermana la que alcanza la fama mundial, Cartago. No sabemos con exactitud cuándo se fundó Cartago. Según la leyenda, fue en el año 814 a.C. Se dice que la princesa Elisa de Tiro huyó a Noráfrica para escapar de su hermano asesino Pigmalión y allí fundó Cartago. La razón histórica de su fundación parece ser el ataque de los asirios a las ricas ciudades costeras de los fenicios en Líbano. Los fenicios no eran un pueblo guerrero. Preferían hacer tratos cooperativos y cuando las cosas se ponían feas, empacaban y se mudaban, en este caso hasta Cartago. Una regia fortaleza se levanta sobre la costa tunecina. Los arquitectos fenicios la fortificaron suficientemente como para servir su propósito durante 2000 años. Kerkouan era una antigua ciudad trazada. Actualmente todavía puede descifrarse su extensión. Está protegida por una regia circunvalación de muros, una ciudad planeada al estilo griego. Inteligentemente los fenicios adoptaban de los demás cualquier cosa que pensaran que podría ser útil para ellos. Su avanzada arquitectura puede admirarse también en la isla de Motie, Sicilia. El antiguo puerto todavía existe. Aquí, los barcos se encontraban a abrigo de las tormentas y descargaban en el muelle los aromáticos aceites e inciensos de Arabia, sedas y especies de la India, oro y marfil de África. El puerto fue parte del comercio internacional de mercancía exótica. Polibios estudia con asombro la inventiva con que los cartagineses diseñaron sus primeras ciudades colonizadas. Aún tras su destrucción, se puede ver lo bien que estaban protegidas contra los ataques durante siglos. Aquí, una pesada puerta asegura la entrada a Motie. Antes de los romanos, los griegos fueron sus peores rivales, pero como eran artistas, eran una presencia bienvenida en las calles de Motie. Hoy, esta figura de un joven sigue siendo admirada como una obra maestra. Los ricos comerciantes se la encargaron a un escultor griego, pero la singular manera en que está doblada la túnica delata orgullosamente, este es un fenicio. El puesto extranjero no se contentó con las riquezas procedentes de Oriente. Se introdujeron en Europa métodos de agricultura e innovaciones técnicas. Las obras de sal en la costa de Sicilia también tienen su origen en esta época. A la fecha, la sal se extrae de aquí. Los largos viajes comerciales no hubieran sido posible sin este conservador para el pescado y la carne. Los marinos necesitaban la sal. La red de bases fenicias se conecta más año con año. La flota se expande constantemente. Las transacciones comerciales se vuelven más ambiciosas. Más al oeste, se ven atraídos por los legendarios depósitos minerales de Tartesos. La mina del Río Tinto es la excavación manual más grande en España. Hace 3000 años, los fenicios comenzaron a extraer plata y cobre de aquí. No solo tomaron sus recursos, también dejaron rastros de su avanzada civilización. Hoy pueden verse todavía en la isla de Ibiza. Escondida en un vasto bosque de pinos, encontramos una cueva apenas accesible. Aquí, los fenicios establecieron un santuario para su diosa Tanit. Hoy, aún podemos percibir la sensación de misterio de la divina aparición, mediante la penetración súbita de haces de luz a este inframundo al pasar el sol por el cenit. Solo nos queda adivinar qué clase de rituales eran conducidos en esta semioscura cueva.
En los nichos de piedra y aras de sacrificio, los investigadores hallaron pequeñas estatuillas de dioses y objetos de culto. Infinidad de generaciones de creyentes peregrinaron aquí y continúan en los tiempos modernos. Mucho después de la destrucción de Cartago, la diosa fenicia continúa siendo adorada en Ibiza. Pero los ciudadanos romanos no entienden esta clase de divinidad con personalidad tan contradictoria. Para los cartagineses, Tanit era a la vez diosa madre y prostituta. Las vírgenes consagradas en Roma se hubieran ruborizado con la idea. Servían a sus dioses siendo castas. Sin embargo, los sacerdotes de Tanit alentaban la prostitución en el templo y se embolsaban los productos del amor. El legado fenicio en la isla no solo es evidente en esta remota cueva religiosa. Ibiza se considera como el cordón umbilical de la historia de Oriente. Aquí también las grandes salinas proporcionan evidencia de la antigua ciudad. En el Monte del Fuerte, los antiguos muros de los cimientos han sido cubiertos, pero la roca fue ahuecada para formar antiguas cámaras mortuorias. Ibiza se deriva de Aiboshem. Los cartagineses así llamaban a la isla cuando se establecieron aquí. Significa isla del dios Best, y se usaba tanto para nombrar a Ibiza como Formentera. ¿Por qué nombrarla por el dios Best? Porque no había animales ponzoñosos en Ibiza. No había arañas, serpientes ni escorpiones. Esto hizo que los fenicios creyeran que estaba protegida por el dios Bes. Este canto parecería extraño a los oídos de un etnólogo. Parecería que es de otro tiempo y lugar. Se dice que es el canto fenicio. Supuestamente ellos son las últimas dos personas en dominar esta técnica especial de canto usada para canciones tradicionales de pastor. Su muerte marcará el fin de un largo legado cultural en esta isla, que data de hasta 2500 años. Las joyas nupciales de esta campesina también han pasado desde generaciones. En las tumbas de príncipes iberos se ha encontrado joyería similar realizada por artesanos fenicios. La evidencia se hace más intensa ante la excavación de un viejo prensador de aceite. Los olivos silvestres de la isla mejoraron con las técnicas fenicias de injertos. Los fenicios también llevaron a España las lámparas de aceite y los burros domesticados. Hoy todavía se usan molinos de ruedas para prensar el aceite, tan precioso como en tiempos de antaño. La técnica de molienda de entonces sigue utilizándose actualmente. Entre las ruinas se encontró este gran bloque de piedra, un contrapeso. Hoy los molinos funcionan bajo los mismos principios que hace miles de años. El uso de máquinas acelerarán el proceso de prensado, pero la calidad del aceite no podría mejorarse. Las danzas folclóricas también son reminiscencia de las lejanas tierras de Canaán y Cartago. Las bailarinas rodean incesantemente a sus compañeros, al igual que la luna rodea al sol. Un baile ritual simbólico para honrar a la diosa de la luna Astarte y a Baal, dios del sol. ¿Nos permite esta evidencia llegar a una asombrosa conclusión? ¿Sabían los fenicios que los planetas se desplazan alrededor del sol? La evidencia científica apunta a un eslabón genético entre los campesinos de Ibiza y los palestinos de hoy en día. Esta conclusión es el resultado de investigaciones realizadas en la Universidad de las Islas Baleares. No sería errático hablar de sangre fenicia corriendo por las venas de los ibicencos. La leyenda incluso sitúa el lugar del nacimiento de Aníbal justo aquí, en este plantío de la costa de Ibiza. El Vedra actúa como lugar clave de navegación para los navíos fenicios por toda la costa ibérica. Más al oeste, sus viajes los llevaban a destinos secretos. Nadie debía saber de dónde procedían las riquezas de los fenicios. Del otro lado del estrecho entre España y Marruecos se encuentra el océano. En el año 480 a.C., Cartago bloquea el paso a todo barco enemigo.
es el punto de partida de la peligrosa ruta a Bretaña, el yacimiento del estaño y a las fabulosas islas en pleno océano. Los fenicios llamaban al actual estrecho de Gibraltar Pilares de Melkart. En ambos lados del estrecho se encontraban los templos del dios de la ciudad de Tiro, una espina en el costado de todos los rivales. Polibios encontró la confirmación de esto en los archivos del Senado romano. El odio romano hacia Cartago empezaba a tomar forma. Pero ¿a quién le importaba eso en Gades, el Cádiz de hoy? La ciudad fenicia florecía. La adoración a los dioses determinaba la vida cotidiana. En el templo de Melkart se inicia un joven sacerdote. El santuario era famoso en el mundo antiguo por su belleza y riqueza, así como por su oráculo. La navaja ritual se utiliza para cortar el cabello del joven acólito, no su garganta. Él mismo usará la navaja más tarde, durante los ritos del sacrificio, cuando llegue el momento de satisfacer la sed de sangre del dios. El cronista Polibios ya sabía de reportes en Roma sobre los ritos religiosos de los fenicios. Sus compatriotas están disgustados por estos rituales de culto. Los consideraban bárbaros. También en la Biblia son fuertemente condenados. La sangre es la ofrenda de sacrificio más importante, pero también otras partes del cuerpo son ofrecidas a los dioses, incluyendo el cabello del sacerdote iniciado. En los templos de las diosas Astarte y Tanit, las sacerdotisas practican la santa prostitución. Heródoto escribe que en Babilonia y en Chipre, todas las mujeres deben pasar por este ritual por lo menos una vez en su vida. Esperan en el santuario de las diosas hasta que un extranjero llega a contratar sus servicios, dejando para ello un pago apropiado en las arcas del templo. «80 años tras la caída de Troya, es cuando la ciudad de Cádiz, en el sur de España, se dice que fue fundada por los marinos de Tiro. Está bien protegida en una isla en el rincón más remoto del planeta. Así la describen los historiadores romanos. Una sagaz estrategia de asentamiento, porque esto significa que los fenicios controlan ambas puntas del Mediterráneo. Cádiz se convierte en la base de operaciones para las expediciones más y más aventuradas. 2000 años después, los marinos portugueses abordan sus carabelas en Lisboa. En 1497, el capitán Vasco da Gama decide que es hora de descubrir una ruta marítima hacia la India. Da Gama ha estudiado con detalle un texto en papiro de Heródoto, quien escribe que los fenicios navegaron alrededor de África en el siglo VII a.C. Los portugueses quieren repetir la hazaña. Por primera vez en 2000 años, los barcos vuelven a retomar los mares rumbo a la punta sur de África, el Cabo de Buena Esperanza. En su ruta a la costa de Marruecos, los portugueses establecen bases altamente fortificadas. Mogador es una de ellas. A partir del fin de la colonización francesa, esta ciudad-puerto es conocida como Essaouira, pero las huellas del pasado son inconfundibles. Pesados cañones de bronce y muros fortificados de varios metros de espesor eran los encargados de mantener a raya a las tribus saqueadoras de Berberia. Mogador era un centro de comercio y una base militar. Los fenicios preferían las defensas naturales de una isla. Establecieron su asentamiento con vistas a la costa. Estaban en Mogador por una razón en particular, la pesca. Perseguían los enormes cardúmenes de atún que migraban regularmente del Mediterráneo al Atlántico. En Andalucía, los pescadores salen una vez al año en busca del precioso atún. Pescan igual que hacían los fenicios. Los peces son atraídos hacia un gran cuadro de redes y luego son rodeados. Los barcos se acercan más y más entre sí. No hay escape para el atún. Pero volúmenes tan grandes eran un problema en el mundo antiguo, especialmente para los del Cálido Sur. ¿Cómo preservar la carne tan fácilmente perecedera para poder transportarla a clientes tan lejanos? Se han descubierto antiguas factorías de pescado en la costa atlántica. Los fenicios desarrollaron un método para preservar el pescado en grandes tanques de piedra.
procesándolo para convertirlo en una exquisitez llamada garum por los romanos, un puré muy salado de pescado que una vez introducido en ánforas era transportado a lugares tan lejanos como Persia y Germania. Alrededor del año 500 a.C., Jano, un marino fenicio, condujo una gran flota al sur desde Marruecos, 60 barcos de 50 remos cada uno. Esto puede leerse en la crónica de la bitácora del barco. Habla de los tremendos incendios boscosos y de los hombres monos. Aparentemente los fenicios no conocían el significado del miedo. Se orientaban por la posición del sol y las estrellas. No sabemos si utilizaban instrumentos como el sextante o la brújula. Pero al igual que los portugueses, mantenían en secreto los detalles precisos de sus rutas marítimas y sus descubrimientos. El viaje de Jano fue una fantástica aventura que fue recibida con asombro e incredulidad por sus contemporáneos. A través de interminables deltas de río y violentas erupciones volcánicas, sus navíos enfilaban hacia el sur. Los pueblos del mundo antiguo consideraban que el océano era el reino de monstruos marinos. Pero los fenicios no lo consideraban así. ¿Acaso descubrirían América 2000 años antes que Colón? El archipiélago de Azores en el Atlántico se sitúa entre los dos continentes. La remota isla de Corvo es un agudo cono volcánico con un cráter engañosamente tranquilo. Se dice que los escarpados riscos albergaron una estatua enorme con los brazos apuntando al oeste. Esto fue reportado por los primeros marinos portugueses que descubrieron la isla. Desde entonces, Corvo ha sido peinado en busca de viejas ruinas de templos. La búsqueda se ha concentrado en la larga franja costera. Un profesor inglés ha encontrado aquí varios fragmentos de ollas, todas ellas de origen cartaginés, según él. En la cuenca del puerto de Corvo, los buzos buscan un santuario antiguo de Astarte que pudo haberse hundido en el mar durante un terremoto, pero encuentran dificultades en su búsqueda por causa de una peligrosa corriente submarina. Sin embargo, en las aguas de la costa de la isla de Terceira, los arqueólogos marinos portugueses hicieron un espectacular descubrimiento. La bahía de Angra es un enorme cementerio de barcos con restos de naufragios de diferentes periodos. La dificultad que encontraron aquí los buzos es determinar cuándo se hundieron los barcos, pero están convencidos, este hallazgo es algo especial. Las tablas bien conservadas de este naufragio parecen apuntar a una fecha más reciente, pero las apariencias engañan. El barco hundido estuvo enterrado mucho tiempo bajo una capa de arena de varios metros de espesor. Su presencia fue revelada por una fuerte tormenta. Los buzos están bajo presión porque se está formando una nueva tormenta. El esfuerzo brinda resultados. El diseño del barco indica que es muy antiguo. Un hallazgo de la época de los fenicios sería una sensación. La prueba largamente buscada de los legendarios viajes de los marinos cartagineses descritos en las antiguas escrituras. En 1749, un pescador descubrió extrañas monedas en la costa de la isla de Corvo. En la corte del rey portugués, los expertos las identificaron como piezas de plata cartaginesas del siglo III a.C. Pero el tesoro se perdió inexplicablemente en España. ¿Sería destruida intencionalmente esta evidencia para asegurarse de que la conquista de América por España no fuera puesta en duda? Cartago expandía constantemente sus puestos de comercio. En el Atlántico, se extendió desde el oeste de África hasta las Islas Británicas. Los cartagineses sabían de las circunstancias cambiantes en todo el Mediterráneo. Pronto se dieron cuenta de que el dominio de los mares, aún apoyado por numerosas bases comerciales, no era suficiente. Se necesitaban colonias. Tenían que estar presentes a nivel militar y poder mostrar su fuerza. No querían ser tenderos de ciudad. Esta fue una decisión fatídica. Los cartagineses se sintieron fuertes, conquistaron las ciudades y templos de sus enemigos en Sicilia e implantaron sus propios altares. Los griegos y los romanos no tardaron en considerar una terrible sospecha. ¿Qué pasaba en los centros fenicios de adoración y culto? Las ruinas de un templo aún dejan perplejos a los arqueólogos. En el centro del santuario, una enorme ara de sacrificio con una cuenca para sangre y grietas para drenarla.
Un mosaico cercano muestra un león y un toro. ¿Aquí se derramaba la sangre de los animales? ¿O quizá esta piedra indica una práctica mucho más espantosa? La Biblia asigna un nombre a los cementerios fenicios en los templos, Tophet. En Cartago hay miles de sarcófagos de piedra muy estrechos que contienen los huesos de niños. No murieron de causa natural, los niños fueron asesinados. El emisario de los senadores romanos debe descubrir la verdad. Los ciudadanos romanos se enfurecen cuando las noticias de las prácticas sangrientas de los cartagineses empiezan a llegarles a través del mar. El impacto se profundiza, pero ¿existen pruebas? En el Tophet hay una colección de piedras rememorativas aparentemente insignificantes, símbolos fálicos que indican un culto a la fertilidad. Todo aquí es un misterio. Figuras apenas reconocibles talladas en piedra. Su significado desconocido para el observador actual. Una apertura en el cemento conduce a una vieja bóveda. En la escasa luz se pueden adivinar las lápidas de piedra cubiertas de musgo. En el suelo, las manchas negras son reminiscencias de residuos de fogatas y restos de cenizas. En los muros hay pequeños altares con incienso y ofrendas de comida para los dioses desconocidos por nosotros hoy. Los libros santos de los sacerdotes podrían darnos alguna luz sobre esta cuestión, pero se han perdido. No se ha preservado una sola crónica original de Cartago. Solo quedan unas pocas copias griegas. Revelan muy poco de la relación del pueblo con sus dioses. Incluso las dedicatorias en las piedras rememorativas que se han descifrado apenas proporcionan el nombre del donante. Algunos altares parecen haber sido dedicados a la diosa Tanit. El relieve tallado en la superficie muestra su símbolo. Una silueta con los brazos cruzados sobre el pecho. Una diosa a quien se le pide cuando los problemas abruman, cuando es cuestión de vida o muerte. Pero sus sacerdotes también exigen sacrificio de vidas. La impostora Tanit suplantó a Astarte en el divino trono en Cartago. La surgiente ciudad hace hincapié en su independencia en cultura y también en religión. Como su predecesora, Tanit aparece seductoramente vestida. ¿Cuál es el significado de la presencia de Tanit en este lugar maldito? Otra estela en Tophet proporciona información más precisa. Un hombre. Su típico tocado le identifica como sacerdote y carga a un niño. Parecería ser una escena inocente si no supiéramos que así es como los sacerdotes presentan los sacrificios a la divinidad. Para los investigadores, esta es una clara prueba de que aquí se sacrificaba a los niños. Esto hace más creíble la evidencia para Polibios. El cruel ritual denunciado en la Biblia continuaba practicándose en Cartago. Una estatua del dios recibe el sacrificio del niño. La Biblia también le da un nombre: Moloch. Son los hijos de los ciudadanos más importantes los que deben ser llevados ante la espantosa estatua de bronce. Pero las familias nobles intentan evitar ese imponente decreto. Compran niños en secreto con el único propósito de sacrificarlos cuando llegue el momento. Pero este engaño se descubre y el temor supersticioso se extiende cuando un ejército enemigo sitia la ciudad. Los cartagineses creen haber insultado a los dioses y por lo tanto haberse quedado sin protección ante el ataque del enemigo. Para remediarlo, seleccionan a 200 niños de las familias más nobles de la ciudad y los sacrifican en público. Otros más, que creen ser los elegidos, se autoinmolan, y el total no es menor a 300. Todo esto está escrito. Los sacrificios humanos han sido comprobados a lo largo de la historia, y aún en el mundo clásico, fueron practicados una y otra vez en situaciones extremas. El pueblo brinda regalos a los dioses y espera favores sobrenaturales a cambio. El precio más alto que puede pagar una persona es la vida de sus propios hijos. La figura de Moloch está dotada de un mecanismo movible invisible a los que lo observan. Cuando el sumo sacerdote estira una cuerda oculta, se abren los brazos y el niño ya muerto cae en las llamas. Según un testigo, el rugido de las flautas y tambores sirve para apagar los gritos de los dolientes. Se consideraba una deshonra que las madres de los niños sacrificados rompieran en llanto. También se reporta que en Cerdeña, los fenicios no solo quemaban a sus prisioneras más bellas, sino que también se deshacían así de los viejos.
Incluso Moisés fue advertido por el Dios hebreo sobre los ritos de los fenicios. Diles a los hijos de Israel que cualquiera que ofrende a sus hijos a Moloch morirá inmediatamente. Hoy, este terrible lugar no es posible identificarlo. Las tropas romanas saquearon los templos y palacios. Desde este lugar no volverá a surgir una guerra que los amenace. No quedó nada de los ritos de los sacerdotes. Su orgullosa semblanza quedó reducida a cenizas. Cuando el historiador peina los restos en busca de huellas del pasado, casi no encuentra nada. Una garrafa de agua perfumada, una pequeña lámpara de aceite. Todo lo valioso ha sido retirado. El nombre de Cartago desaparecerá de los anales de la historia. No se dejará rastro de la ciudad. Incluso Polibios ha sido llamado a Roma para proporcionar un falso informe que aminora el recuerdo de los fenicios. Estos poderosos comerciantes influyeron durante 1000 años en el destino del mundo clásico en todo el Mediterráneo. Para Roma representaban un oponente peligroso que debía ser eliminado. Aun considerándolo hoy, pareciera que los romanos no tenían otra alternativa. Los terrenos siguen cubiertos de proyectiles de piedra lanzados contra los muros por enormes catapultas. El ruido de la batalla se apaga mucho antes de que llegue el emisario de Roma. Solo quedan piedras. La ciudad contaba con 500.000 de habitantes. Las mercancías llegaban desde toda la tierra. Algunos decían que los fenicios habían inventado el comercio, pero Polibios fue testigo de un cambio fundamental en el mundo clásico. A partir de entonces, la riqueza de Cartago no fue sino una leyenda. Antes de la Gran Guerra, era una tierra de floridos jardines y de fértiles plantaciones de fruta. Ríos y canales regaban todos los rincones. Los elefantes de batalla engrosaron el enorme ejército procedente de diferentes tierras. Todo convergía en la capital del imperio cartaginés, aumentando su prosperidad. La nobleza sucumbió a los placeres de la vida en sus mansiones. El resto de la tierra luchaba bajo pesadas cargas de impuestos. Pero toda la riqueza se disipó en los campos de batalla. En su informe, Polibios escribió sobre los errores de Cartago. ¿Pero acaso Roma aprende de la fatalidad de su enemigo? ¿O la caída del Imperio Romano está ya a la vista? Los pedregales del Jaguaría. Cartago se construyó con estas rocas. Miles de trozos de la piedra cortados en bloques manejables. La ciudad de los colonos fenicios creció más y más. Se necesitaban más y más piedras y pilares. Los huecos en la roca se hicieron más y más profundos. En este techo podemos ver todavía la huella de cinceles manejados por generaciones de mamposteros. Serían respetables artesanos o esclavos como los de las canteras romanas, gente utilizada, sacos de huesos sacrificados en aras de la grandeza y la fama de Cartago. Los puertos también son testigos del genio de los arquitectos fenicios. Barcos de toda la tierra sueltan anclas en el puerto comercial cuadrado. Sus capitanes fungían también como espías. El puerto naval circular estaba oculto tras enormes portones y un muro doble. El almirantazgo se situaba a la mitad. Este albergaba bodegas y muelles para 220 barcos de guerra. La supremacía de los cartagineses sobre los mares les proporcionó una movilidad estratégica sin igual sobre sus rivales. Al principio nadie se atrevía a entrar en conflicto militar con Cartago fuera de su territorio. No hubieran tenido mucha suerte de haberlo intentado. Los cartagineses, con su inmensa riqueza acumulada a través del comercio, podían financiar un gran ejército de mercenarios, además de su propia flota. Ahora, sus ojos se posaban en capturar la canasta de pan de Sicilia. Sin duda la armada fenicia es la más fuerte del Mediterráneo, pero sus eternos rivales, los romanos, están formando su propio ejército y flota de barcos de guerra. Cartago envía su flota completa a la costa de Sicilia, pero esta vez los momios de la guerra no le sonríen. Las tropas romanas sitian las colonias fenicias. El poderoso tirano de Siracusa se ha pasado al lado enemigo. Parece que Sicilia se perderá. Roma gana la primera mano. En el año 241 a.C., dos poderosas flotas se encuentran en la costa de Sicilia. 120 barcos con unos 30.000 hombres recorren la costa. La tensión es insoportable. Tras años de práctica, es el momento de que la tripulación muestre lo que puede hacer. Un falso movimiento del timón puede significar la derrota. Como siempre, los fenicios
Tratan de maniobrar entre los barcos enemigos y los embisten por detrás, pero los romanos han desarrollado nuevos puentes de acceso y convierten el mar en un campo de batalla para sus tropas de tierra. Roma triunfa. Cartago se ve obligado a abandonar Sicilia y pierde toda su flota. 33 años después, cuando Aníbal declara otra vez la guerra, los romanos no lo toman en serio. Intenta utilizar una tropa especial de 37 elefantes indios de guerra para asegurar la victoria. La familia de Aníbal ha erigido un imperio colonial en España y utiliza sus pingües ganancias para reclutar un ejército de mercenarios. La poderosa fuerza avanza al este a través del sur de Francia. El ascenso por la montaña cobra infinidad de víctimas, pero Aníbal presiona incansable. Los romanos se sienten a salvo tras su muralla natural de los Alpes, pero el brillante comandante logra lo imposible. Se impone a las tropas romanas en el norte de Italia y marcha hacia Roma. En el año 217 a.C., un Polibio impactado describe la derrota de las legiones en el lago Perugia. La mayoría cayó al agua, dejando visibles solamente sus cabezas. Cuando los jinetes aparecieron, fue claro que serían derrotados. Clamaron misericordia y finalmente encontraron la muerte a manos del enemigo. Roma se repliega tras sus fortificaciones. Se expanden rumores alarmantes. Aníbal goza de victoria tras victoria, pero no ataca directamente la ciudad de Roma. Tras 10 años, se pierde la batalla. Cartago se rehúsa a proporcionar provisiones frescas a Aníbal. Aníbal huye al exilio y se suicida. Cartago sobrevive, pero no tiene momento de descanso. En el horizonte aparece una nueva amenaza. Las tierras vírgenes de África nunca fueron de mucho interés para los fenicios. Solo los nómadas sobreviven ahí. Cartago siempre había mirado despectivamente a esos bárbaros. Ahora se ven forzados a pagar por su arrogancia. Los guerreros a caballo de Masinisas, el rey africano, arrasan todo, desde el desierto a las montañas circundantes. Invaden la ciudad para prepararles el camino a las legiones romanas. Cartago no puede defenderse ante el odio de los pueblos oprimidos del desierto. Cartago deja que los otros luchen. La riqueza del imperio es protegida de los ciudadanos normales, del servicio militar. Sus ejércitos se componían de mercenarios, pero cuando los cofres se vacían, los soldados extranjeros se convierten en fieros enemigos. Los mercenarios se rebelaron y esto debilitó más la ciudad. Cartago tuvo que luchar 3 guerras contra Roma que duraron más de 48 años. Perdió su flota en la primera guerra, sus colonias europeas en la segunda y dejó de existir como resultado de la tercera. ¿Cómo es que Roma resultó victoriosa? Cartago deliberaba, Cartago perseguía sus propios intereses y a veces adoptó juegos muy peligrosos. Roma, por otra parte, en su simpleza, persistió en su política de consolidar su poder. Roma solo tenía una idea, un estado militar en el que todos y cada uno de sus ciudadanos debía cumplir con sus deberes. Aun cuando se vieran amenazados con la derrota, Roma jamás se rindió. Si Roma negociaba, solo lo hacía como triunfadora. Cartago quería las ganancias del comercio de la época. Roma quería un poder único en un imperio en constante crecimiento. Para Roma, el triunfo señaló el comienzo de una nueva era. Los líderes militares ganaron más influencia, el poder de las asambleas públicas era constantemente restringido, y pronto un emperador dios tomó su lugar en la cima de un imperio romano crecientemente poderoso. Polibios entregará un reporte verídico. Roma disfrutó de una victoria total. Para Cartago, la derrota fue absoluta. Las bodegas, antes inextinguibles, cayeron en ruinas. Tras la derrota, esta región estaba meramente al borde de otro imperio, y sus riquezas llenaron las arcas de Roma, el nuevo ombligo del universo. Las cómodas vidas en las mansiones de los nobles fueron cosa del pasado. Las sacerdotisas ya no poblaban los templos de Tanit. En lugar de esto, llenaban los burdeles de la ciudad-puerto de Ostia. Los romanos prácticamente regalaban el contenido de las bibliotecas y archivos de Cartago a los bárbaros. El cronista ve caer muchas cabezas, incluyendo las de los antiguos dioses del este. El panteón romano de los dioses todavía no los ha reemplazado, pero se extinguen rápidamente de la memoria del pueblo. Tanit también cae en el olvido. Es reemplazada por Venus, la diosa romana. Su culto no pide sacrificios humanos. Los altares de Cartago son destruidos y sus ocupantes gobiernan con mano firme.
Los territorios cartagineses pasan a ser la provincia romana de África. Años después, Roma levantará la prohibición y establecerá nuevas ciudades en las ruinas. Muchos de los inteligentes sistemas de riego caen en ruinas. Lo que fuera tierra fértil se seca. Los mercenarios sobrevivientes han regresado a sus lejanos hogares. Caravanas de comercio, antes ricamente cargadas con mercancías exóticas, son ya cosa del pasado. Casi no quedan asentamientos fenicios poblados. La gente que el enemigo no mató se ha ido de ahí. Los nómadas no quieren ocupar las moradas desiertas, y los más supersticiosos les temen a las estructuras que, a decir de la gente, han sido malditas. El desierto avanza más y más. No queda nadie que obstaculice su paso. Las dunas cambiantes se tragan a una gran civilización. A partir de este punto, Roma sigue creciendo y escribe su propia historia. Sus ciudadanos tienen que pagar un alto precio por esto. 50.000 mueren en la batalla de Cananea. Cartago trata de engañar al destino con la sangre de sus niños, pero la ciudad es arrasada por sus dioses y condenada a la derrota. En el año 146 a.C. concluye la historia de los fenicios.